Como les dije anteriormente, cuando hablamos de VO2, ¿sí? Nosotros nos ponemos claros de que es el volumen de oxígeno, ¿sí? El volumen de oxígeno. Cuando hablamos de VO2 y ponemos VO2 máximo, ya vamos a ver la definición, es el máximo volumen de oxígeno que tenemos. Entonces, conceptos fundamentales. Consumo de oxígeno indica la cantidad de oxígeno, ¿sí? Indica la cantidad de oxígeno que se consume o que se utiliza el organismo por una unidad de tiempo. Al conocer esto, que es la cantidad de oxígeno, perfectos, ¿sí? Podemos ver cuánto oxígeno entra, cuánto oxígeno sale de nuestro organismo en una unidad de tiempo dado, en minutos, podemos hacer en minutos, en horas, dependiendo del tiempo. Juega un papel fundamental. ¿Quién juega un papel fundamental? Aquí juega un papel fundamental esta de aquí descrita, que es la ecuación de Fick, ¿sí? Que ya lo vimos con anterioridad, en donde la ecuación de Fick nos dice que el VO2 es igual al gasto cardíaco por la diferencia arteriovenosa de oxígeno, donde el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Y la diferencia arteriovenosa es cuánto de oxígeno llegó por capilar arterial, cuánto de oxígeno se consumió en el músculo y cuánto de oxígeno se encuentra en el capilar venoso, ¿sí? Entonces, ahí tenemos lo que simboliza lo que es el VO2. Entonces, cuando hablamos de VO2, tenemos que hablar de este transporte de oxígeno. Y cualquier limitante que pueda haber en nuestro transporte de oxígeno. ¿Hacia dónde? Hacia acá. Perdón, pongámosle acá una flecha. ¿Hacia dónde? Hacia la mitocondria. Ahí tendremos que ver la concentración de oxígeno ambiental. Yo más diría, que no diría tanto la concentración de oxígeno ambiental, porque nosotros ya sabemos que la concentración de oxígeno ambiental va a ser el 21%. ¿Sí? Ese 21% es la concentración de oxígeno que existe, ¿sí? Sea a nivel del mar, sea aquí en Cuenca, sea más alto. Lo que va a ir cambiando, ¿qué van a hacer? Las presiones parciales de los gases, ¿sí? La presión parcial de los gases, que es esa fuerza con la que pasa el oxígeno de un lugar a otro. Tenemos que ver, importantísimo, la permeabilidad de la vía aérea. ¿Cómo está pasando? Si hay una buena permeabilidad de la vía aérea, pasa el oxígeno. Aquí tenemos el aparato respiratorio. Fíjense acá cómo nos dan la parte de ventilación, perfusión, o sea, cuánto de aire está ingresando y cuánto de sangre está llegando a los pulmones para que pueda haber ese intercambio, ¿sí? Ese intercambio, más que intercambio, esa difusión del oxígeno del alveolo pase al capilar. Y luego sí, se va hacia dónde? Hacia nuestro corazón. Diástole, sístole, y no es cierto, el volumen sistólico, la frecuencia cardíaca, y que esto pueda irse a través de la arteria aorta, se dirige a todo nuestro organismo, ¿sí? Llevando oxígeno. Ya saben cómo se transporta el oxígeno a través del eritrocito, 97% en forma de oximoglobina, que juega el papel fundamental, en la parte del hierro donde se transporta el oxígeno, y luego de eso va hacia la mitocondria. ¿Qué pasa en la mitocondria? Se produce el proceso oxidativo, ¿sí? Nos da energía, oxidación de los hidratos de carbono, grasas y proteínas, nos produce energía, nos da CO2 como parte del residuo, y luego, ¿a dónde se va? Se formó el CO2, sobró oxígeno, dependiendo si la célula está en reposo o está en actividad, esa diferencia arteriovenosa que habíamos hablado con anterioridad, y ese de ahí se va a ir nuevamente ¿hacia dónde? Hacia el corazón, terminando en la aurícula derecha. Entonces, fíjense, por eso les digo que hablar de VO2 es básicamente ver diferentes aspectos fisiológicos, tanto en reposo como en actividad física, que hemos venido estudiando en el transcurso del ciclo. Entonces, los factores fisiológicos que potencialmente limitan el consumo de oxígeno en el ser humano que realiza ejercicio, entonces pues tendríamos que irnos a la capacidad de difusión pulmonar.
¿Cómo está nuestro corazón? Nos hacemos esa pregunta, porque si no, se podría limitar ese consumo de oxígeno. ¿Cómo está la capacidad de transporte? Si hay alguien que no tenga una buena cantidad de glóbulos rojos, si estamos haciendo en altura, si no hay esa difusión directa de los gases, ¿sí? Perdón, si no existen los músculos esqueléticos, una adecuada difusión de oxígeno. Entonces, fíjense que son diferentes limitantes fisiológicos que se pueden dar y que se puede analizar. Por eso les digo, tomamos al VO2 como parte máximo de la expresión de nuestro rendimiento físico, por supuesto. Pero tenemos que ver de ese rendimiento físico por qué mi VO2 no puedo alcanzar un mayor VO2. ¿Sí? ¿Por qué tengo que recurrir a mayor intensidad de entrenamientos para que vaya mejorando mi VO2 en ciertas circunstancias? Son diferentes aspectos que se tienen que ir analizando cuando hablamos del VO2. No solamente verle como resistencia. Siempre el VO2 en el entrenamiento, el VO2 llega a un momento más alto, en el momento en que más podemos llegar a nuestro volumen de oxígeno. Y fíjense que justo cuando ya comienza mi VO2 y llega al máximo del rendimiento, siempre comienza un periodo de meseta. Ese periodo de meseta está dado básicamente porque ya no puede mayor cantidad de volumen ingresar. ¿Sí? Ya no puede mayor de volumen para ingresar. Fíjense acá, ¿sí? Fíjense acá. Ahí hablamos de la capacidad máxima para el ejercicio. ¿Sí? Cuando una persona llega al límite máximo de su capacidad para incrementar el VO2, este valor máximo se denomina capacidad aeróbica o consumo máximo de oxígeno. Y ahí llegamos a este concepto de VO2 máximo, que es el consumo máximo del oxígeno que podemos llevar y que marca nuestra capacidad aeróbica. Entonces, yo les tengo aquí a compañeros Cristian, Esteban, Emilio, David. Les tengo aquí en fila. Entonces, yo al obtener el VO2 máximo, yo puedo decir cuál tendría mejor capacidad aeróbica. Claro, porque es el máximo nivel de consumo. Y aquí en esta gráfica podemos ver, fíjense acá, el VO2 máximo en una persona entrenada versus el VO2 máximo en una persona no entrenada. Fíjense que el VO2 máximo de una persona entrenada, fíjense acá le tenemos en 50, casi prácticamente 60 mililitros por kilogramo de peso por minuto. Mientras tanto que una persona no entrenada está en alrededor de 30 y de 30, ¿no? 32 mililitros por kilogramo de peso por minuto. ¿Sí? Entonces, ¿quién tiene mejor capacidad aeróbica? Va a tener, y no es cierto, a la persona entrenada con su VO2. Entonces, nos sirve para ver la capacidad aeróbica que tiene la persona, por supuesto que nos sirve para ver la capacidad aeróbica, pero siempre tienen que ver de dónde viene ese VO2. ¿Sí? Viene, ¿y cómo obtenemos ese VO2? Viene cómo está funcionando nuestro corazón, viene cómo está funcionando nuestro sistema aeróbico, viene cómo tomamos el aire de la parte atmosférica, cómo se va el oxígeno, cómo se transporta el oxígeno. Siempre tenemos que tomar en cuenta eso. No estoy diciendo que no sirva para ver la capacidad de cada una de las personas, por supuesto, eso es parte fundamental, pero tenemos que darnos cuenta también por qué una persona tiene más que otra. ¿Sí? Entonces, el VO2 se considera como la mejor medición singular de la resistencia cardiorrespiratoria y capacidad aeróbica. ¿Sí? La cantidad es la cantidad de oxígeno que podemos consumir en un minuto y es diferente en cada una de las personas. ¿Sí? Se dice que el VO2 podemos aumentar, sí, aumenta con el entrenamiento. Con un entrenamiento mejoramos el VO2 alrededor de 8 a 12 semanas de un entrenamiento, ¿sí? De un entrenamiento planificado, de un entrenamiento dirigido, podemos ir aumentando progresivamente la parte del VO2, de 8 a 12 semanas, ¿y no es cierto? O sea que no es que yo tengo VO2 de 50 y siempre voy a tener un VO2 de 50, no, va a ser diferente.
¿sí? Va a ser diferente de acuerdo a la adaptación que tenga la persona, al entrenamiento que tenga la persona. Las personas pueden desarrollar una mayor capacidad para rendir a un porcentaje más elevado de VO2. Siempre el VO2 está expresado por mililitros, ¿sí? Por kilogramo de peso por minuto. En ejercicios que no haya que sostener su propio peso, ejemplo, la natación, el ciclismo, siempre se mide el VO2 en litros por minuto. ¿Por qué no en kilogramos? Porque no está sosteniendo su peso. ¿Sí? Porque no está sosteniendo su peso. Entonces, en deportes que no se sostienen su peso, por lo general, el VO2 se describe en litros por minuto. Se dice que en personas inactivas ya cuando se pasa los 25, los 30 años, el VO2 va disminuyendo el 1% cada año. Las mujeres tienen menor VO2 que los hombres por dos razones, la composición corporal y el contenido de hemoglobina, que son puntales fundamentales, la parte hormonal. Siempre el VO2, fíjense, llegamos a un VO2 máximo en esta gráfica, tenemos el periodo de meseta, pero tampoco es que el VO2 enseguida terminamos de hacer el ejercicio, ¿sí? Y no es que enseguida nos reponemos, sino también existe un exceso de consumo de oxígeno post ejercicio. Toda esta franja de acá es un exceso del consumo de oxígeno post ejercicio, ¿sí? Post ejercicio es no es que apenas terminamos y nuestro consumo de oxígeno ya vuelve a la normalidad, sino siempre va a haber ese declive progresivo de la parte de consumo de oxígeno. Cuando yo pongo acá a un corredor A y a un corredor B, y veo que el corredor A tiene 64, su VO2 máximo, y el corredor B tiene 58 más o menos, ¿no es cierto? Aproximadamente. ¿Qué podría decir yo de cada uno de ellos? ¿Sí? ¿Qué podría decir? ¿Quién tiene mejor VO2? Señor Ortiz, ¿quién tiene mejor VO2? ¿El A o el B? En este caso sería el corredor A. Sí, el corredor A tiene un poquito, ¿no? Y no es cierto, un poquito más alto su VO2, hace en el mismo tiempo. ¿Cuál sería más rápido? En este caso el B. Sí, bueno, el B. ¿Por qué? Bueno, por mínimo, ¿no? O sea, sería más por la velocidad de carrera en la que se está dando la actividad y por el consumo de oxígeno que da. Que da un Ya. menos consumo de oxígeno, pero una mayor velocidad de carrera. Claro, la misma velocidad, él incrementa con un menor VO2. Sí, claro que es mínimo, por supuesto, lo que se dice, pero es con la misma velocidad, sí, la misma velocidad con un mayor VO2. Claro que es mínimo, ¿no es cierto? No fuera, siguiente sería si yo le pusiera aquí un corredor, pongamos nombres, a Juan, y le pongo acá a Danilo. Y ahí pregunto yo, ¿cuál tiene mejor VO2 y mejor condición física aeróbica? Siempre va a tener, y no es cierto, Juan. Sí, va a tener Juan. Mejor condición cardiorrespiratoria. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto podemos ir haciendo nosotros curvas. Bueno, déjenme ver más acá adelante, creo que tenemos algunos otros ejemplos. El VO2 siempre va a depender. Fíjense la parte de investigar y de hacer búsqueda de talentos, que es parte fundamental. ¿Por qué es parte fundamental la búsqueda de talentos? Porque el VO2 también depende mucho de la dotación genética. Se habla de que condiciona hasta un 70% la parte genética. ¿Sí? O sea que hasta un 70% estamos condicionados desde el punto de vista genético, ¿sí? Nuestras cualidades. Y habíamos dicho anteriormente, nuestro tipo de fibras musculares. ¿Se acuerdan? Nuestro tipo de fibras musculares que predispone. Que tengan fibras musculares tipo 1, tipo 2, ¿no es cierto?
básicamente nuestra dotación genética, hasta inclusive las motoneuronas que están estimulando a cada una de las fibras, va la parte genética. Entonces, fíjense lo fundamental de hacer esa búsqueda de talentos, ¿sí? Esa búsqueda de talento. Claro que le podemos hacer trabajar la parte aeróbica, el fondo aeróbico, pero buscar ese talento, y no es cierto, ya innato, esa condición genética que tenga, es parte fundamental, es parte fundamental. La edad. Aumenta con edad. Niños es elevado con respecto al peso corporal máximo hasta los 18 y 25 años y como se decía anteriormente, de los 25 a los 30 años por lo general va disminuyendo. ¿Sí? Entonces, si no le sacamos jugo a la edad, hablemos de edad. Digo, a los 30 años, llego a los 30 años, nunca he entrenado y nunca me sacaron jugo. Yo tengo fibras tipo 1, mi dotación genética de fibras tipo 1, tengo un VO2 grande. Y me doy cuenta que a los 30 años he servido para... mi parte fisiológica innata ha sido para hacer maratón. Y recién me estoy dando cuenta a los 30, a los 40 años de que podía haber servido para maratón. Si yo aguanto más una carrera que los que han estado entrenando tanto tiempo y no me canso todavía. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir ahí? Esa dotación genética que él tiene es innata, ¿no es cierto? Pero como nunca se le evaluó, nunca entrenó para la parte de resistencia, se quedó ahí en él. Y si no hace algo de práctica de actividad física, ese VO2 que tenía un excelente VO2 innatamente, va a ir decreciendo paulatinamente. Entonces, lo importante es saber reconocer, cuando estén en las clases, ustedes, ¿cuál tiene mejor VO2? ¿No es cierto? Ve, este es resistente, este es rapidísimo, vuelta, este me vale para tal deporte o para tal ubicación, ¿y no es cierto? Dentro del ámbito deportivo, fisiológicamente hablando, ¿sí? Nos sirve para eso. Cristian. Doctor, ¿qué pasa con los maratonistas que son ya, o sea, ya hay algunos que son de 30 años, 32, si se menciona que a los 30 empieza a disminuir, ¿ellos disminuyen el VO2? No, ¿qué decíamos? Que el VO2 comienza a disminuir de los 25 a los 30 años en personas inactivas, no en personas que están entrenando. Y de ahí es una excelente edad para maratonistas a los 30 años. 30, 35 años. Acuérdense en la parte fisiológica que veíamos que las fibras tipo 1, por lo que se alargan en edad, digamos en sí, mientras tanto que la eficacia de las fibras tipo 2 va disminuyendo conforme va pasando la edad. ¿Sí? Por eso los velocistas son más jóvenes. Ahí va la parte de la iniciación deportiva también, y no es cierto, creo que tienen una parte de una iniciación deportiva. Hay ciertos deportes de iniciación más temprana. Un velocista tiene que iniciar más temprano que un maratonista. ¿Por qué? Por la parte fisiológica de la persona. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo. Entonces, en personas inactivas sí desciende, por supuesto. Pero si es una persona activa que ha estado entrenando maratonista 30 años, excelente para comenzar. Inclusive le quedan 2 olímpicos o 3 olímpicos ahora que vamos a los olímpicos. Sí, estarán viendo los olímpicos. Muy bien, muy interesante. Mañana ya se inaugura, 6 de la mañana. 6 de la mañana, hagamos publicidad, Telesistema, y no es cierto, Telesistema, y claro, creo que son los que van a estar transmitiendo todos los eventos, ¿sí? Entonces, excelente maratonista, y no es cierto, ¿sí? Ahora mismo, en esta parte de resistencia, por eso le dicen, a ver, ¿cómo se llama? Pogacar, sí, ¿saben quién es Pogacar? No sé si estoy mencionando bien. Pogachar, ¿Sí, doctor. Pogachar, el esloveno. Sí, Pogacar, ¿no es cierto? ¿Cuántos años tiene él? 22. Sí, 23 años, ¿no es cierto? 23 años marcan la ficha de él. Le dicen prodijo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque verán que es un deporte de resistencia. Sí, imagínense la parte de resistencia. Entonces, él está iniciando bastante temprano la parte ciclística, si no pasa absolutamente nada, él tendrá para estar corriendo hasta los 32, 35 años. Y si tiene esa parte, esa condición física fundamental de él, esa dotación genética, es impresionante esa dotación genética. En una de las finales, cuando Carapaz iba liderando el grupo, sí, Carapaz se subía en la bicicleta y todo ese tipo de cosas. El otro venía y sentado todavía, y no es cierto, ni siquiera, y después de faltando unos 500 metros, le rebasó a Richard Carapaz y le fue pasando. O sea, entonces fíjense esa dotación genética que tiene.
Claro que él tiene un estigma que no le gusta hablar en la parte de las ruedas de prensa. ¿Cuál es el estigma? Que el entrenador de él, sí, es uno de los relacionados con el dopaje de muchos deportistas en el área de ciclismo. Sí, sí, tiene eso y por lo general no le gusta conversar sobre el entrenador de él y todo ese tipo de cosas. Ir a leer un poquito la biografía y todo ese tipo de cosas. Y en el ciclismo es donde más se da mucho la parte de doping. Hablamos de eritropoyetina y todo ese tipo de cosas. Pero para 23 años estar con ese ritmo, sí, no sé si lo han visto. Entonces, o sea, deben ser un poquito curiosos en todos los deportes, no solamente se fichen en su deporte, sino amplíen su mente a los diferentes deportes, a los diferentes deportes que tenemos en cada una de las disciplinas. Y ahorita que vienen los olímpicos, mucho más, ¿no es cierto? Ampliarse a los diferentes deportes, no solamente al que les guste a ustedes, ¿sí? Entonces, lean un poquito más en la parte de ciclismo, excelente en esta parte de ciclismo. Entonces, la dotación genética de él, fabulosa. Sí, esperemos que después de un tiempo no se encuentre nada. El grado de entrenamiento induce aumento del VO2. Ya decíamos que entre 8 a 12 semanas ya tenemos un aumento del VO2. ¿Sí? ¿Inducido por quién? Por un entrenamiento y por las cargas de entrenamiento. Por eso es parte fundamental saber a qué intensidad tengo que hacerles que entrenen. ¿Por qué? Porque si yo les paso haciendo entrenar, ¿sí? Digamos al 40% del VO2 máximo o máximo al 40% de intensidad de la frecuencia cardíaca máxima, ¿qué estoy logrando? ¿Estoy logrando un entrenamiento bueno o no? ¿Sí? Yo estoy recién haciéndole que haga un calentamiento. Entonces, si quiero inducir la parte de resistencia, tendré que trabajar ¿a cuánto? A un 50, y no es cierto, bueno, ya la parte metodológica, un 50, 60, 70% de mi frecuencia cardíaca máxima o de mi VO2 máximo, que ya vamos a ver, de mi VO2 máximo. Porque si no, yo solamente estoy haciendo calentamiento y estoy haciendo un poquito de activación muscular, que es lo que les decía cuando algunos nos presentaron los trabajos, ¿no es cierto? ¿Qué ha hecho usted de trabajo? Sí, el uno se está sacando el aire al 91%, trabajando de su frecuencia cardíaca máxima, sacándose el aire, ¿y no es cierto? Y el otro está al 20% de intensidad. ¿Qué está haciendo? Nada, no está haciendo, ¿no es cierto? Mejor váyase a dar una vuelta por ahí, por el parque, ¿no es cierto? Porque no está trabajando. Entonces, fíjense que la prescripción de la actividad física, del ejercicio físico, siempre tienen que ver la parte fisiológica, para ver cómo el cuerpo se adapta y para que el cuerpo se adapte de mejor manera y ustedes puedan realizar eso. ¿Sí? Si llego 8 semanas haciéndole que trabaje entre el 20 y el 30% de la frecuencia cardíaca máxima, ¿cuánto me aumentará el VO2? De pronto me aumente, si tenía 40, me aumenta a 40.5. Pero si hago una metodología del entrenamiento, trabajando entre un 50, el 60, el 70% de mi frecuencia cardíaca máxima dentro de 8 o 12 semanas, claro, planificando cargas y todo ese tipo de cosas, ya no tendré 40 de VO2, podré tener 44, 45 de VO2. Fíjense la diferencia que existe. ¿Sí? Fíjense la diferencia que existe en saber esa prescripción, esa parte de entrenamiento. Otra parte fundamental también es la composición corporal que tenga. ¿Qué es la composición corporal? Y esto es parte de actividad física y salud del próximo ciclo. Depende mucho del peso magro o el peso libre de grasa. O sea que depende cuánto de músculo tenga el VO2 también. ¿Sí? ¿Sí? Más músculo, más VO2. Pero tampoco llegando a los extremos. Porque si no dijéramos, mejor VO2 de un físico culturista que dice, ¿cómo puede correr así grandote y todo ese tipo de cosas? ¿Sí? Sino depende de esa proporción que se tenga entre la masa grasa masa grasa y la masa libre de grasa o el peso magro que se dice. Va a depender mucho. Y si se fijan ustedes desde el punto de vista genético, inclusive, la parte de los africanos, los kenianos, son medio gordos, son más flacos que cualquiera. Son bastante delgados, pero la parte y el tipo de masa muscular que ellos tienen, sí, es parte fundamental. Sin descuidarnos un poco de la masa grasa, porque esa también saben que nos ayuda a producir la parte energética.
Y en el sexo, más elevado en el varón, por la parte muscular, por la parte cardiovascular y por la parte hormonal. ¿Sí? Se viene el VO2, hay muchas aplicaciones del VO2, bueno, medicina deportiva, en el ámbito de las personas sanas, para valoración de personas sanas. Y eso entonces, cuando hablamos de actividad física y salud, y yo el próximo ciclo comienzo de nuevo hablando de la valoración de las capacidades físicas. Y ahí vamos a hacer una valoración de las capacidades físicas. Toditos van a tener que tener ahí escrito sus pruebas. Sí, aquí en el laboratorio vamos a poner toditas las pruebas que se hagan cada uno de ustedes. El test de VO2, el test de flexibilidad, el test de flamenco, y no es cierto, de coordinación, todo ese tipo de pruebas que se pueden hacer a personas sanas. ¿Sí? ¿Para qué? Para valorar. Luego de valorar, yo voy a implementar programas de actividad física. Y luego de implementar, voy a hacer ¿qué? Comprobar qué pasó con la actividad física. ¿Fue buena o fue mala? ¿O solamente me estuvieron andando al 20% de la frecuencia cardíaca máxima? ¿Sí? Entonces, ¿vale o no vale? Y si se fijan que no ha sido solamente salgan, caminen, sí, caminen por ahí, ¿no es cierto? Unos 30 minutos al día, ¿sí? Que se toma muy mal y bueno, y eso también sabemos comenzar. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud de actividad física de una persona sana es 30 minutos de caminata 5 días a la semana. Y todo el mundo le toma así, pero la orientación de la Organización Mundial de la Salud es 30 minutos de actividad física moderada. ¿Sí? 5 días a la semana o 150 minutos de actividad física moderada a la semana. Actividad física moderada. Entonces, yo digo, salgo con mi compadre, ¿no es cierto? Estar caminando 30 minutos. ¿Qué hice más? Ya la parte psicológica, la parte mental me puede servir, ¿no es cierto? Porque estuve conversando de diferentes aspectos. Pero para mi parte fisiológica, para mi parte cardiovascular, no me sirvió. ¿Por qué? Porque no llegué ni a calentamiento como... Le seguiré achacando, como muchos de ustedes en los trabajos que presentaron, sí, que no llegaron ni a calentamiento siquiera, sí, y otras vueltas estaban muriéndose, sí, de pronto pongamos que la condición física de los otros no fue tan buena, sí, pongamos que la condición física de los otros no fue tan buena, y de los otros fue excelente condición física, entonces teníamos que ver un ejercicio más intenso para ellos, para que puedan llegar siquiera a un 40 o un 50% de su frecuencia cardíaca. Objetivo, conocer una valoración objetiva de la capacidad funcional de la persona o de su tolerancia al ejercicio. Permiten detectar, clasificar las limitaciones de la capacidad funcional. Fíjense, nos permite detectar y clasificar las limitaciones de la capacidad funcional que tengan ellos. ¿Sí? Valorar efectos terapéuticos y valorar programas de entrenamiento. ¿Sí? Para ver quiénes se nos están haciendo la pera. ¿Sí? Quiénes se nos están haciendo la pera, quiénes no están trabajando adecuadamente. ¿Sí? Por eso siempre se comienza con la parte de los exámenes y los tests. ¿Sí? Los métodos para calcular el VO2 máximo. Bueno, lo ideal es realizar mediante pruebas de esfuerzo. Aquí tenemos nosotros un ciclista. Y dentro del ciclista aquí tenemos una máscara. Este es un K3, ¿sí? Denominado K3. ¿Sí? En donde, fíjense ustedes, él va respirando y aquí por aquí va saliendo aire. Este tiene un software y tiene sensores donde capta cuánto de oxígeno sale, cuánto de oxígeno entra durante la prueba que él está desarrollando. Además de eso, siempre medimos también con frecuencia cardíaca. Aquí está la banda de la frecuencia cardíaca y vamos a incrementando progresivamente la velocidad, ¿sí? La velocidad de movimiento para ver cuándo llegamos al VO2. ¿Sí? ¿En qué momento llegamos al VO2? Estos se pueden hacer tanto en campo como en laboratorio. Existe el K4, el K5, que ya no tiene que estar con estos hilitos a una computadora, sino solamente se pone la máscara, un dispositivo que se pueda poner acá y puede hacer cualquier movimiento que él desee. Sí, puede estar haciendo pista, puede estar haciendo baile deportivo, cualquiera que se va a analizar. Para analizar directamente, y no es cierto, nosotros tendríamos para calcular directamente el VO2, ¿sí? Nosotros tendríamos que hacer muchas pruebas para ver hasta la capacidad del corazón, ¿no es cierto? Cuánto está ingresando de sangre, pero el analizador de gases se lo considera como una forma directa, ¿sí? Para ver el VO2.
pero nosotros lo que más ocupamos también son de manera de tipo indirecto. Y la manera de tipo indirecto es lo que ustedes van a exponer el día de mañana, ¿sí? ¿Por qué digo van a exponer de tipo? Porque van a hacer lo cómo le salió el VO2 a cada uno y me van a decir qué test utilizaron, porque por lo general utilizamos test indirectos. Antes, nosotros el Cooper, si se acuerdan del Cooper, nosotros el Cooper decíamos, por lo general, medíamos en distancias, y según la distancia que han recorrido durante los 12 minutos, decíamos tiene una buena condición física, mala, pero ahora, a través de Cooper y a través de la distancia, nosotros podemos sacar el VO2. Ejemplo, entonces, con esta fórmula, yo de pronto alguien tenga, no me han mandado quién tiene cada uno de los temas. Digamos que ha recorrido, no me voy a poner yo, porque no es recorrer yo en 12 minutos 2.500 metros, ¿sí? Digamos que Emilio ha recorrido 2.500 metros en el test de Cooper, en los 12 minutos. ¿Cuál sería el VO2 de Emilio? ¿Quién me da sacando? Con esta fórmula que está. Yo sé que si alguien tiene el test de Cooper, mañana me hablarán hasta inclusive me hablarán hasta de cómo se obtuvo este test, y no es cierto, una pequeña reseña y todo ese tipo de cosas, cuál es la metodología, sí, y me hablarán cuánto han sacado cada uno, hasta se estarán evaluándose ustedes directamente. ¿Cuánto sería? Distancia en metros, ¿no? 55.7. 55. ¿En qué se expresa el VO2? Si está corriendo. En mililitros o kilogramo. Por kilogramo de peso Por kilogramos. y Por minutos. por minuto. ¿Podríamos saber totalmente cuánto de oxígeno consumió Emilio? Porque esto es por mililitros, ¿no es cierto? Mililitros de oxígeno por kilogramo por minuto. ¿Podríamos saber? Sí, despejando la fórmula, ¿no es cierto? Despejando la fórmula. Multiplicando esto de aquí, ¿por qué? Por los kilogramos, por el peso que tiene Emilio y por los minutos. Y inclusive sabemos los minutos. ¿Cuántos minutos? 12. De ahí sacaríamos, ¿no es cierto? ¿Cuánto pesa Emilio? 58. 58 kilogramos. A ver, multiplicamos 55.7 por 58 y por 12. 38.767. 38.700. ¿Algo más me dijo? 67.2. 67. ¿Qué? Mililitros de oxígeno. Fíjense, en los 12 minutos, él consumió el volumen de oxígeno que él llegó a consumir, máximo fueron 38.767 litros de oxígeno. Con esto, la parte fisiológica, la parte nutricional, pueden saber qué, cuánto está gastando en kilocalorías de energía, ¿sí? O sea, cuántas kilocalorías consumió y cuántas kilocalorías va a necesitar en la parte energética. Fíjense, entonces ahí se maneja la parte fisiológica y ahí nosotros podemos saber inclusive el débito que ha tenido, ¿y no es cierto? Cuántas kilocalorías ha podido consumir. ¿Ya? Alguien, bueno, el test de Cooper, alguien como es que quiera. Acá está otro test que a mí me gusta en consultorio, me gusta ponerles en la caminadora, porque son para personas de menor condición física. Sí, personas que están iniciando en la prescripción del ejercicio, le dicen, no, primero váyase al gimnasio, primero váyase a hacer un test, váyase a revisar si no tiene problemas en el corazón, y después para que ya venga al gimnasio para ver qué le dicen, si están bien. Y me gusta hacer este test de Rockport o test de milla. ¿Sí tiene alguien este test de milla o no? Sí, que solamente es hacerles caminar durante una milla. ¿Cuánto es una milla en kilómetros? ¿Cuánto es una milla en kilómetros? Verán que casi la mayor parte de aparatos ahora, bicicletas, caminadoras, todos casi vienen en millas nomás. ¿Cuánto equivale una milla? ¿A cuántos kilómetros? A 1.6. A 1.6 kilómetros, a 1.600 metros. ¿Sí? Son 4 vueltas a la pista.
¿sí? Solamente caminando, sin acelerar el paso, ¿sí? Sin acelerar el paso, solamente caminando. Fíjense, entonces, es un test bastante liviano, digamos en sí, para personas, solamente que en la parte de la fórmula para obtener, tienen que tener esta variable. ¿Cuál es? Es la frecuencia cardíaca, ¿sí? Es la frecuencia cardíaca al final de la actividad, ¿sí? Al final de la actividad. Entonces, es simpático básicamente realizar. Acá otro test, ¿cuál más? El Kurznavet, y no es cierto, Kurznavet, tal vez alguno tenga, y no es cierto, es a través de la señal y a través de la etapa en la que quede cada uno, se va diseñando cuál es el volumen de oxígeno que tienen, ¿sí? El volumen de oxígeno. Si se fijan que todo test antes era solamente se medía por distancias, pero ahora muchos test se miden solamente por la parte de VO2 a través de fórmulas. Otro test que no lo tengo acá y que es simpático también y lo utilizan bastante los árbitros. He estado viendo muchos árbitros en consultas estos tiempos. Para las pruebas que ellos dan, utilizan el yo-yo test o el test o el yo-yo intermitente, que también es otro parecido al de Kurznavet aproximadamente, ¿sí? El yo-yo intermitente, ¿sí? Entonces son algunos tests que se pueden ir sacando, que se pueden ir viendo, bueno, ese es trabajo de ustedes. Y fíjense, hay diferentes rangos, digamos en sí, de VO2, de acuerdo a qué, de acuerdo a la edad, ¿sí? De acuerdo a la edad, 20 a 29 años, personas que no son muy activas, 43 a 52 de VO2 en hombres y mujeres 33 a 42 el VO2. Podemos saber y podemos decirle, sí, está en la media, está bajo la media, está con una mala condición física, con una buena condición. Bueno, hay algunos estándares, inclusive de acuerdo a los grupos poblacionales. Fíjense acá en la parte deportiva, el béisbol, el baloncesto, el ciclismo, sí, aquí son estudios y comparan. Si alguien quiere hacer algún estudio también, ¿no es cierto? Comparar el VO2 en escolares, en grupos poblacionales diferentes que se puede realizar. Esto es tomado de fisiología del esfuerzo del deporte Wilmer de Costin. Y también tenemos de López Chicharro. López Chicharro también, fíjense, los deportes de resistencia, fíjense estos VO2. 75, 80, carreras de largas distancias, esos maratonistas, pero los de élite, yo diría así, las mujeres 65, 70, llegar a un VO2 de 75, 80, es bastante alto. A ver, ciclismo de ruta, ¿sí? 70, 75 de VO2, ¿sí? Los deportes de equipo, ¿sí? De 50 a 57, hablamos del fútbol. El voleibol, 55 a 60, ¿sí? Ahí yo pienso que también pueden ir jugando en posiciones, ¿no es cierto? De acuerdo a la cantidad de VO2 que tenga cada uno de los deportistas, ¿sí? No sé, las posiciones de voleibol, las que tengan, que juegan 6, y no es cierto, entonces ahí ustedes pueden ir viendo cuál es el que tiene menor VO2 y pueden ir analizando, y no es cierto, las posiciones que pueden ir teniendo. Sí, bonitos casos, ¿no es cierto?, para hacer el análisis. Los boxeadores también tienen un excelente VO2. Fíjense, los boxeadores, lucha libre, ¿sí? Es un excelente. Creo que ahora se puso mucho de moda también este tipo boxeo aeróbico o algo de ese, bueno, diferentes disciplinas que hacen, ¿sí? Para dentro de las actividades, tratan de ir cambiando, ¿no es cierto? Tratan de ir creando. Sí, cada uno tiene sus estándares, digamos en sí. Y esto del VO2 es un secreto bárbaro. ¿Por qué? Porque si yo le tengo a Jonathan, sí, es mi deportista, yo tengo que tener en secreto ¿qué? Tengo que tener secreto la frecuencia cardíaca de reposo de Jonathan. ¿Por qué? Digamos que es 48 por minuto. ¿Por qué tengo que por secreto? Tengo que tener por secreto cuál es su frecuencia cardíaca máxima real, ¿ya? Pongámosle 194, creo que tenían ustedes más o menos por edad, ¿ya? Tengo que tener en secreto cuál es mi VO2, ¿sí? Digamos que tiene 65 de VO2 máximo. ¿Por qué? Porque ahí, ¿sí?
Si yo tengo la frecuencia cardíaca, tengo la parte de frecuencia cardíaca máxima o mi VO2 máximo, ¿yo qué puedo hacer aquí? Lo que hicimos el otro día, que son dosificar las cargas de entrenamiento. Un número que nos equivoquemos, ¿sí? Es totalmente la parte metodológica del entrenamiento se cae, ¿sí? Si yo le digo que él tiene que trabajar el día de hoy entre el 50 y el 60% del VO2 máximo o de la frecuencia cardíaca máxima o de reserva, y él está trabajando a 48, ¿estará cumpliendo la parte metodológica de entrenamiento? No. Irá en desmedro de él, por supuesto, porque no está trabajando el área que debería trabajar. ¿Sí? Por eso yo les mostré un gráfico, me voy a adelantar un poquito, les mostraba este gráfico. Y dentro de este gráfico, a ver, veamos, este es de Pancorbo, pero cada una de las disciplinas, cada uno de los libros, ciclismo, triatlón, todo eso te tiene. Y más que todo eso ya el entrenador va aprendiendo, digamos en sí. Estos son grupos, 4 grupos metodológicos deportivos que no son de resistencia. Fíjense, ¿qué dice? Trabajo del VO2 máximo o del VO2 de reserva, ¿sí? Trabajo entre el 50 y el 65% cuando sea resistencia regenerativa. Si digo voy a trabajar en el umbral aeróbico, voy a trabajar entre el 65 y el 80. ¿Sí? Entonces, del VO2 máximo, del porcentaje del VO2 máximo. A ver, Jonathan, entonces, yo quiero que usted trabaje, ¿dónde está Jonathan? Sí, aquí está. Jonathan, yo quiero que trabaje, hoy día vamos a trabajar umbral aeróbico. ¿Sí? Medido por tiempos y todo ese tipo de cosas, 15 minutos, vamos a trabajar en el umbral aeróbico, vamos a hacer con reposo de aproximadamente o bajar la intensidad cada 5 minutos, pero 15 minutos que esté dentro de su umbral aeróbico. ¿Cuánto sería, no es cierto, de VO2 que debería trabajar yo? Sabiendo que, inventándome que usted tiene un VO2 de 65 mililitros por kilogramo de peso y por minuto. ¿Cuál sería el VO2 en el que tiene que trabajar? Para decir que yo estoy trabajando umbral aeróbico, estoy trabajando dentro de su umbral aeróbico. A ver, ¿entre cuánto y cuánto? Te le dejan al pobre Jonathan al que trabaje él solito, nadie le ayuda. ¿Cuánto sería Jonathan al 65%? Doctor, creo que es 100 y 123. 100 y 120. Del VO2, digo, verá. No de frecuencia cardíaca máxima. Del VO2 máximo o VO2 de reserva. No de la frecuencia cardíaca máxima. Ayúdenle a su compañero. Denle. Y entre el 42 y él. Mililitros por kilogramo por minuto. Ya, a ver, Jonathan. Entonces, usted ese día, para trabajar umbral aeróbico, va a trabajar entre el 42 y el 52 del VO2 máximo o del VO2 de reserva. ¿Sí? Pero ahora yo les sé poner en duda porque, ¿se acuerdan que cuando sacábamos intensidad de ejercicio también nosotros nunca comenzábamos de cero? El VO2 para hacer la regla de 3 directa. ¿Sí? ¿Se acuerdan eso? Entonces, el VO2 tampoco comenzamos de cero.
¿sí? Y aquí nosotros tenemos igual la fórmula, tal como había la fórmula de... Sí, para sacar la intensidad, la frecuencia cardíaca también existe lo que es el VO2. Entonces, el VO2 de reserva, sí, tenemos al VO2 máximo, que sería 65, voy desglosando la fórmula, no, pongamos doble paréntesis, ya. 65 mililitros, ya saben todo, por kilogramo por minuto, ya. Yo me como ahorita estos números porque, por tiempo. Ustedes en el examen no se comerán. El VO2 de reposo, que ya para ver si me hacen acuerdo, ¿cuál es el VO2 de reposo? Por el porcentaje de intensidad era 60-85, ¿no? Como es porcentaje de intensidad, 0,60, ese dato sí lo sé. Cierro paréntesis, más el VO2 del reposo. Y ahora, ¿quién me dice cuál es el VO2 del reposo? Sí les dije en la unidad 1, creo, en la unidad 2. Joana, ¿cuál es el VO2 de reposo? 60, profe. ¿Cuál? 60. 60, no. Nicole, ¿cuál es el VO2 de reposo? 70. Tampoco 70. ¿Y por qué se van a 70? Verán, y a mí no les pregunto a alguien más y me dice 80. Están 60, 70, 80. ¿Cuál es el VO2? VO2 de reposo. El que necesitamos para nuestras funciones vitales. ¿Por qué? Porque si no tuviéramos VO2, ¿qué tuviéramos? No estuviéramos oxigenando, pues estuviéramos muertos. ¿Y no es cierto? Profe, de 3 De 3, a ¿cuánto? la noche. En la noche, pero y durante el día. Nuestro VO2 de reposo es igual a 3.5. 3.5. Sí, 3.5, y no es cierto, mililitros por kilogramo, 3.5 mililitros por todo ese tipo de mililitros por kilogramo de peso por minuto. ¿Se acuerdan que un MET, que era la unidad metabólica cuando nos encontramos en reposo, y se acuerdan que les decía que es igual a 3.5 mililitros por kilogramo por minuto? Y de ahí podríamos sacar hasta inclusive cuántas kilocalorías se consumen y todo ese tipo de cosas a través de los METs. ¿Sí? Entonces, tienen que acordarse, nos vamos acordando un poquito siempre, ¿no es cierto? Entonces, calculémosle ahora al 60% y al 85%. Bonita pregunta. Le digo que sí. Si tal compañero, para el examen, tal compañero hace en el test de Cooper 2000 metros, ¿cuál sería su VO2 máximo? ¿Y cuál sería su VO2 de entrenamiento entre el 60 y el 80% de su VO2 de reserva? A ver, ¿cuál sería el 60? Ya me dieron sacando. Que yo soy más perezoso. Hoy día y todavía es jueves, ni siquiera es viernes. Al 60, ¿cuánto es? ¿Nadie nos saca todavía? A ver. Ya, señor Germán. 40. Y al 85.
Ya, pongamos 56, ya. ¿Ya? Y vamos a ver la siguiente diapositiva. El 40 y 56. Fíjense, el cambio que existe. O sea que él debería haber trabajado para que haga umbral aeróbico, debería haber trabajado entre el 40 y el 56. Y acá, pero no es mucho la diferencia, dice. Por eso les digo que estos son secretos entre los entrenadores, y no es cierto, de cada uno de sus deportistas. Si estoy trabajando parte aeróbica o si no estoy trabajando parte aeróbica, ¿sí? Entonces, es parte fundamental, ¿sí? Es parte fundamental conocer esta parte del VO2, ¿sí? Es parte fundamental. Preguntas. Entonces, en las diapositivas, ustedes van a encontrar estas tablas. Fíjense lo importante que es y la diferencia que ha sido. ¿Sí? Igual en frecuencia cardíaca máxima o frecuencia cardíaca de reserva, ¿sí? En donde tenemos diferentes fórmulas para poder obtener. Entonces, por eso les digo, en los atletas, bueno, de alto nivel esto es top secreto, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque con eso dosificamos las cargas de entrenamiento que se pueden dar. Quiero trabajar potencia aeróbica, quiero trabajar potencia anaeróbica, umbral aeróbico, dependiendo el deportista, dependiendo qué deporte practica. Fíjense aquí, les más estas tablas de Pancorbo, ¿no? Claro que les gusta más un tipo de deporte, pueden leer del tipo de deporte que gusten. Y cada uno de los deportes, voleibol, béisbol, fútbol, todos van a comenzar con esta parte de fisiológica, diciéndoles al cuánto del VO2 van a tener que trabajar. Si es un poquito más difícil trabajar el VO2, ¿por qué? Porque ¿cómo controlo? Mientras tanto que la frecuencia cardíaca puedo controlar con medidores de frecuencia cardíaca, y no es cierto, con un polar, con una banda, puedo controlar. Sí, entonces por eso yo les decía en el estudio anterior ¿qué estaban haciendo? Estaban haciendo VO2, pero también estaban midiendo la parte de frecuencia cardíaca para ir viendo el nivel en qué momento se puede dar esto. ¿Sí? Ok, ya vamos terminando también. ¿Sí? Entonces, fíjense la importancia que tiene el VO2. No ha sido solamente VO2 así nomás, sino cierto, de que de pronto veníamos escuchando desde el primer ciclo, tú tienes mejor VO2, ¿sí? Sin el VO2 tiene varias connotaciones, ¿sí? Tiene varias connotaciones de las que ustedes se están formando para ser los expertos en la parte de VO2, en la parte de prescripción de la actividad física. ¿Sí? Entonces ustedes, esto de aquí es un dominio que deben tener ustedes dentro de este entorno fisiológico. Yo les subo las diapositivas, creo que les estoy debiendo 2 diapositivas de la última unidad para ir terminando, ¿sí? Para ir terminando esta actividad, ¿sí?